Bien, buenas noches con todos los presentes. En este momento, siendo el 28 de noviembre del año 2020, a horas 11 de la noche, se reúnen los alumnos Jorge Luis Lara, Lionel Vances y Paul León para llevar a cabo la segunda charla del curso de prácticas 2, correspondiente al tema los procesos no contenciosos. Razón por la cual le cedemos el uso de la palabra a Luis Lara para que pueda iniciar este diálogo y charla, ¿no?, correspondiente a la materia y controversia antes mencionada. Lucho, por favor, te escuchamos. Ya. Okay. Buenas noches, compañeros todos. Mi nombre es Jorge Luis y hoy trataremos los procesos no contenciosos, ya, y de acuerdo a nuevas normas y las normas que están vigentes, trataremos sobre este tema. Bueno, primera parte en la que yo menciono, ¿se me escucha, compañeros? Sí, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, Luis, continúa. Sí, Luis, continúa. Compañeros, ¿se me escucha? Luis, Okay. te escuchamos claramente, continúa. Bueno, vamos a constituir en la parte de lo que estamos tratando el tema. Ya. Entonces, decía, ya, los procesos no contenciosos, de acuerdo a los asuntos que se tramitan como procesos no contenciosos, según el artículo 749, que constituye un numeral sin antecedentes legislativos nacionales, ya válido, ya que en el ordenamiento procesal en ese tiempo de 1912 existía un título asignado a las disposiciones generales, ni tampoco un artículo donde se detallaran los asuntos que iban a motivar los procesos no contenciosos. Bueno, esa es una pequeña referencia y así se incluyen como asuntos a tratar de inventario, administración judicial, bienes, adopción, autorización para disponer derechos de incapaces, declaración de desaparición, ausencia, muerte presunta, patrimonios familiares, ofrecimientos de pago y consignaciones, y entre otros, por ejemplo, como comprobaciones de testamento también, inscripción de rectificación de las partidas, sucesiones intestadas. Y todo ello en reconocimiento, estamos tratando estos temas, justamente es un resumen pequeño de las cuestiones que se ven en el proceso no contencioso. Entonces, estamos, de acuerdo a lo que se dice, tramitando un proceso no contencioso, como por ejemplo tenemos los asuntos de inventario, la administración judicial de bienes, la administración judicial en parte de bienes, también la autorización para bien disponer derechos de incapaces, ¿ya? Todo ello también se tramitan, por ejemplo, como procesos no contenciosos, aquellos asuntos a que se refiere la sexta disposición complementaria del Código Procesal Civil. En la declaración presunta de la muerte presunta, por ejemplo, está legislada en el artículo 63 del Código. Rectificación, adición de las partidas, también en el artículo 74. Bien, continuando también tenemos, por ejemplo, diciendo sobre esta parte de los procesos no contenciosos, en cuanto a la autorización del arrendamiento de los bienes del patrimonio familiar, que está articulado en el artículo 491, así como la confirmación de la tutela legal del hijo extramatrimonial, que está estipulado en el artículo 50 del Código Civil. Sí, entonces tenemos también varias
cositas que en esta parte de los procesos no contenciosos podríamos determinar también la forma de pago de las deudas alimentarias al hijo en el tema de alimenticio, que está estipulado en el artículo 874, 728 del Código. Y bueno, el trámite en sí, como ya sabemos, dice que en el trámite, como no hay litis, no hay contendientes. Por tanto, no hay demanda de ello. El código, al referirse, por ejemplo, el escrito con el cual se inicia el proceso, le denomina solicitud. Entonces, compañeros, todos, como decimos, la solicitud debe cumplirse, ¿no?, con los requisitos y anexos previstos para la demanda. Esto se dice en el Código Procesal Civil del artículo 751 del Código Procesal Civil, y también el 424 y 425 del Código Procesal Civil. Hago referencia también a un autor, por ejemplo, a Carneluti. Carneluti dice que en el carácter estructural más saliente que deriva de este principio es el principio de unilateralidad. Es la falta, según él, Carneluti, es la falta de discusión. Esto no incluye que en casos particulares el juez, antes de proveer, debe escuchar a otras personas, ya sea titulares de intereses divergentes respecto de aquellos negocios que se refiere en la parte, a fin que le procure la información conveniente para así proveer una justicia y un bien. Entonces, esto implicaría la actividad la actividad en sentido estricto, pues es una noción que se supone un enfrentamiento entre dos sujetos en el cual el juez debe aplicarle los procesos de acuerdo a ley. En este tipo de procesos corresponde reemplazar el concepto partes por el patrocinador o el defensor, a quien se le califica como la persona que en nombre propio de cuyo se reclama en defensa para dar al proceso, y de acuerdo al pronunciamiento judicial que tenga el juez, ya esto constituye o lo integra de acuerdo a la eficacia que se determine en estado de proceso, en parte de la relación jurídica entre el procesado y el defensor, ¿no? Hay una relación continua, íntegra, ambos para llegar a un bien, a la solución de un problema. Por eso Carneluti es el pretensor, no pide nada contra nadie, sino que no hay adversarios para él, simplemente son defensas porque es contraparte de nadie. Dice que uno de los efectos que estas declaraciones es que no generan cosa juzgada, ni aún por haber sido objeto de recurso, de apelación, y hayan sido confirmadas por los jueces superiores. Carneluti veía una parte en la cual mientras no existía una sentencia, entonces todos éramos inocentes o eran inocentes de acuerdo al pensamiento de Carneluti. A diferencia de Davis Echeandía, que enumera la jurisdicción voluntaria de los interesados que inician un proceso y persiguen determinados efectos jurídicos materiales para ellos mismos. Bueno, yendo en resumen a esta parte, también tenemos del proceso no contencioso la inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud, ¿no? Como ya habíamos mencionado sobre la solicitud y las partes que conforman lo que se solicita, debe ser coherente, ¿no? Coherente, conciso y concreto. Si el juez declara inadmisible la solicitud, concederá al solicitante, es decir, al solicitante 3 días para que subsane la omisión o defecto bajo apercibimiento de archivar el expediente mediante la resolución, ¿no?, que es impugnable. O sea, la inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud, el juez puede declarar inadmisible si se concede
al solicitante 3 días para subsanar la omisión. El juez declara improcedente la solicitud, ordenará la devolución de los anexos presentados, ¿no? Es la parte donde el juez ya continúa de acuerdo al proceso o el pensamiento justificante o valorativo de acuerdo a las normas legales que él tenga, ¿no? En la contradicción de la solicitud, el emplazado con la solicitud puede formular, por ejemplo, una contradicción dentro de los 5 días de notificado, ¿no? En la contradicción de la solicitud. Con la resolución admisoria, anexando los medios probatorios, que es muy importante, los cuales actuarán en una audiencia para la actuación y declaración judicial, que debe llevarse a cabo en este tipo de procesos, según el artículo 753 del Código Procesal Civil. Entonces, a partir del principio de unilateralidad, rige, compañeros, como tenemos en cuenta el proceso no contencioso para permitir la prevención, sí, para permitir la prevención y no la composición de la litis, la cual señala Carmeluti. En esta parte, luego también tenemos que, brevemente, en el trámite de solicitud, para acabar con esta parte, dice que el juez fija la fecha para la audiencia, ¿no?, de actuación y declaración judicial. Debe realizarse dentro de unos plazos sugeridos de acuerdo a la norma, ¿no?, que son 15 días bajo responsabilidad, salvo que se trate del emplazamiento a persona indeterminada o incierta o con domicilio con residencias ignoradas, en cuyo caso los plazos para emplazamiento son de 15 días, ¿no? Y si el emplazado, es decir, compañeros, si el emplazado se halla en el país y fuera del país, es de 30 días. Si se halla fuera de él, o se trata de persona indeterminada o incierta, en el artículo 754, 758 del Código Procesal Civil, si hay contradicción, ¿no?, en la audiencia, el juez ordena la actuación de los medios probatorios, de la cual sustenta. Entonces, de acuerdo a los medios probatorios, se solicita, el juez concederá al oponente o su apoderado 5 minutos para que sustenten oralmente el procedimiento a continuación que el juez deberá resolver. En el recurso de apelación, es muy importante tener en cuenta el recurso de apelación, porque la resolución que resuelve la contradicción es apelable. Bueno, muchos dicen, no, que ya, ¿por qué van a apelar? A veces en un proceso judicial, no, ya perdimos, dicen, no, pero es importante aclarar que el recurso de apelación es un momento en el cual se juegan las decisiones, porque está en vida un proceso para ser juzgado o sentenciado o sancionado, como se pueda llamar, ¿no? Por eso que el recurso de apelación es muy importante, en la cual durante la audiencia, si la contradicción hubiera sido resuelta fuera de la audiencia, es apelable dentro del tercer día de notificado. La resolución que declara fundada la contradicción es apelable, por ejemplo, con efecto suspensivo, y la que declara infundable es apelable sin efecto suspensivo y con calidad de diferido. La resolución que pone fin al proceso, compañeros, es apelable con efecto suspensivo según el artículo 755 del Código Procesal Civil. Bueno, en esta parte continúo, compañeros, o doy paso al compañero que continúa. ¿Escucha? ¿Sigo? Bien, Coqui. No, está bien, escúchame. ¿Continúo? No hay problema, ¿Me quedo vamos a ahí? quedar ahí.
Sí, hay, ¿Me escuchan, compañero? sí te escuchamos, Coqui, ¿me Bueno, escuchas? voy a continuar, padre. Coqui, ¿me El escuchas? trámite de apelación con Coqui, efecto suspensivo, ¿no? Coqui, ¿me En esta escuchas? parte del trámite de apelación con efecto suspensivo, Coqui, ¿no me escuchas? Jorge, ¿no me escuchas? por decir, si se declara fundada la contradicción, el proceso, el proceso queda suspendido. Allá el Coqui, ¿me secretario escuchas? del juzgado enviará el Coqui, expediente al superior dentro de 5 días de concedida la apelación o la adhesión, en caso bajo responsabilidad. Dentro de 5 días de recibido el expediente, por decir, el superior comunicará a las partes de que los autos Que están termine, Paul, que expeditos termine. para ser resueltos y señalaría el día y la hora para la vista de la causa. La resolución definitiva debe expedirse dentro de los 5 días siguientes a la vista de la causa. Bueno, ya por última parte, de repente vamos a estar en donde es el Ministerio Público. Doy paso. eh, Coqui, ¿me escuchas? Bueno, doy paso al compañero. Sí, te escucho Coqui, te estoy perfectamente, hablando. compañero. Dame un Ya, minuto para terminar. Coqui, Sí, te escúchame, hasta escucho. ahí donde has llegado, ya, hasta ahí donde has llegado, vamos a parar para Sí, que te le cedas escucho. el uso de la palabra a Lionel. Bueno, Escúchame, hay que cederle el uso de la palabra a Lionel para continuar con la charla, ¿sí? ¿Te sí, te parece? escucho. Ya, cedamos el uso de la Sí, te palabra a escucho Lionel para que, perfectamente, compañero. Sí, te escucho. ya, entonces, hay que ceder el uso de Sí, la te estoy palabra a Lionel para que pueda escuchando. avanzar. Coqui, Bueno, cede el uso de la palabra a Lionel para que continúe con voy la a teoría terminar del ya con caso. esta parte. Sí, sí te escucho, compañero. No te preocupes. Sí te escucho, te estoy escuchando. Ya, entonces, te Bueno, decía para que le cedas el uso de la palabra a Lionel, Paul, comienza. Coqui, para, para que le Termina, cedas el termina. uso de la palabra a Lionel, para que pueda avanzar. Compañero, Ya, ya terminé, Lionel, te ya terminé. escuchamos. Ya Bien, terminé. compañeros, buenas noches. Paul, Luis, ante todos ustedes, buenas noches. Gracias por la oportunidad nuevamente para poder expresar sobre el tema que nos ha tocado hoy en día, sobre el Sí, proceso te no escucho. contencioso. Bien, ya ha mencionado nuestro colega Luis Sí, te escucho, te estoy en qué sobre escuchando, Paul, te estoy se escuchando, Lionel, trata sí te escucho clarito. el proceso no contencioso, ¿no? Dime, dime. Respecto a ello, vamos a detallar perfectamente en sí cuál es su competencia, quiénes son encargados de ver los trámites, los procesos no contenciosos, o ante quién se dan. Bien, en base a ello, su Compañero, competencia, lógico, son compañero Lionel, encargados va a dar paso de a... verificar. Parece que Lionel tuvo un problema en la red, Luis, pero no hay problema. Mira, me parece bastante interesante tu teoría del caso en el tema del proceso no contencioso, pero quiero agregar lo siguiente, ¿no? En mi opinión, por ejemplo, el proceso no contencioso es una controversia en la que no existe en sí un litigio bastante concreto. No hay una confrontación de pretensiones contrarias y la finalidad es eliminar una incertidumbre jurídica, ¿no? Conforme lo establece el 749 del Código Procesal Civil.
Es bastante interesante denominar un proceso no contencioso bajo la doctrina de la legislación comparada y la que se denomina proceso de jurisdicción voluntaria. Bien, Daniel, te escuchamos, te escuchamos. Bien, respecto a ello, les hacía mención sobre los temas, sobre los procesos no contenciosos, y en vista que nuestro amigo Luis ha detallado sobre todo eso, ¿en qué se basa? Bien, ahora podemos ver sobre los procesos, ante quién se tramitan y quién tiene facultad para realizar y verificar estos procesos no contenciosos. Bien, sobre todo en ello se da ante el juez civil y el juez de paz letrado. Asimismo lo señala el artículo del Código Procesal Civil, la competencia en el artículo 750, donde quiénes son los que tienen facultades de ver los procesos no contenciosos. Bien, respecto a ello, respecto a su competencia, los jueces de paz letrados son exclusivos o exclusivamente encargados de ver los procesos de inscripción y rectificación de partidas, para los que contienen la solicitud de una estimación patrimonial o mayor de unas 50 unidades de referencia procesal. Bien, sobre todo a ello, también vemos que tienen competencia en estos casos los notarios, ¿no? En base a la ley 26002, ¿no? Que le faculta. Y anteriormente también se veía en la ley 282 del 21 de agosto de 1999, ¿no? Quien se encargaba también eran los notarios, pero en base a esa ley de procedimiento no contencioso. ¿Cuáles eran sus facultades? Sus facultades, sobre todo de los notarios, en este caso, era de atender y disponer sobre algunos asuntos que ante su aprobación eran de exclusividad competencia de los tribunales. Asimismo, el 16 de septiembre del 2011, el Tribunal Supremo aprobó de forma unánime en la regla de una implantación de la ley de asuntos no contenciosos ante los notarios. Pero ahora, como bien sabemos en la actualidad, los notarios se rigen a esta nueva ley vigente, que es la 26002, ¿no? En base a ello, como ya lo ha detallado nuestro amigo Luis sobre los procesos, ante quién se tramita, ante quién se dan. Sobre todo ellos, en la anterior ley que existía de los notarios, se podía verificar ciertos procesos no contenciosos, en la cual era declaratoria de herederos, ¿no? Expedición de cartas testamentarias de un albacea, adversión y temas de testamentos, rectificación de partidas, ¿no? Anticipo, repartición de herencia. Todo eso son trayectos que son encargados, que son supervisados bajo dos formas. Una de ellas se podían tramitar en los procesos judiciales, pero ¿quiénes son los que podían verlo? Eran los jueces de paz letrado y los jueces civiles, ¿no? Conforme a su competencia respecto a ello. Si bien es cierto, tenemos ciertos doctrinarios, ¿no? Que indican que el proceso no contencioso es una voluntad. ¿Voluntad por qué? ¿Por qué le llaman que es una voluntad? En este caso, la voluntad de que solamente existe una parte interesada.
Acá no encontramos una segunda parte quien conteste esa solicitud. No, acá solamente encontramos una sola persona interesada, ¿no? Que ventilan asuntos que no existen, ¿no? Al menos en teoría, conflicto, interés o litigio. Vale decir que no hay sujetos que asuman en calidad propiamente dicha, eh, no existe demandante, bueno, existe demandante en este caso, pero demandado no lo hay. Quien emite su solicitud, su petición, ante ellos solicitando de cualquier forma, donde no existe una segunda persona o un segundo demandado, donde no va a contestar, ¿no? Ante ellos se ven los procesos no contenciosos. Bien, en base a ello, algunos doctrinarios sostienen que los procesos no contenciosos dentro de una jurisdicción voluntaria no contenciosa es aquello que ejerce el juez sin conocimiento de la causa entre partes que están de acuerdo y sobre materias que por su propia naturaleza no tienen nada de contencioso. Bien, otro jurista muy importante en este caso, también hacemos mención porque detalla posiblemente cómo se dan los procesos no contenciosos ante los jueces, ¿no? Por alguno de ellos tenemos al doctor José de Vicentes, ¿no? Quien indica y sostiene su posición, muy eficaz, muy plausible su notación, porque nos hace entender que en un párrafo muy importante señala que indica en este caso es que quien la ejerce es el juez en actos o asuntos que por su naturaleza o por el estado en que se hallan o admitan contradictoria de parte, emanando así una intrínseca de los mismos interesados, ¿no? En este caso, quienes acuden ante una autoridad judicial, en la cual se limita a dar fuerza y valor legal. Aquellos actos que son de por medio, ¿no? Por su intervención o su providencia, prácticamente procediendo a las formalidades esenciales en los juicios. En este caso, los procesos contenciosos se ven de dos formas: judicial, ¿no? En este caso, quien lo va a ver, los juzgados de su competencia, y también lo puede ver el notario, ¿no? Que tiene facultades cada uno de ellos. Bien, siendo así, doctor Paul, le concedo la palabra para que pueda seguir detallando continuamente los procesos no contenciosos. Gracias. Gracias, Dionel, gracias, Lucho. Bastante interesante el expresar lo que corresponde a proceso contencioso y proceso no contencioso, ¿no? Cada uno por su naturaleza son diferentes. Voy a recoger un comentario también, amigo Luis, de Carneluti. Carneluti dice claramente que como aquel que hay ausencia de litis, ¿no? Tenemos también comentarios respecto al proceso no contencioso de Berlín, quien especifica que es aquella que el juez, sin conocimiento de causa entre partes que están de acuerdo y sobre materias que por su propia naturaleza no tienen nada de contencioso. En base a los principios, Carneluti califica, como lo has dicho, Coqui, ¿no? Como un caso de jurisdicción especial. La jurisdicción no solo sirve para resolver conflictos, sino también para evitarlos y prevenirlos, ¿no? Y recogiendo en general, por ejemplo, Monroy Galvez dice, no es jurisdicción ni voluntaria el proceso no contencioso. ¿Por qué razón? Porque no resuelve conflictos intersubjetivos. No depende del interesado utilizar o no el proceso no contencioso.
Y el jurismo voluntad, que refiere a la actividad judicial realizada con el propósito de integrar, constituir o dar eficacia a los actos jurídicos privados. Es verdad, el juez de paz interviene, ¿no? En este caso, para acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos que pretende la constitución o protocolización de un nuevo estado jurídico dentro de un proceso no contencioso. Y esto está provisto de autoridad de cosa juzgada. En este proceso, lo ha mencionado Coqui y lo ha mencionado Lionel, el proceso se ventilan asuntos que no existen conflicto de intereses o litigio. No hay sujetos que asuman la calidad de demandante o demandado. Nuestro sistema presente la figura de la oposición. Los que promueven solicitan en sede judicial o notarial, tal y como lo ha mencionado Lionel, se presta autorización para ciertos actos jurídicos que se van a aprobar y se van a documentar. Asimismo, se certifican y se declaran determinadas situaciones, ¿no? Todas estas dentro del orden jurídico aplicadas al principio de la legalidad. No hay una controversia clara, tampoco dualidad entre las partes. Se trata de actuaciones entre los jueces ante la solemnidad de ciertos actos para un pronunciamiento determinado de resoluciones que va a dictar cualquier tribunal, en este caso, juzgado o sala. No hay confrontación de pretensiones contrarias, no hay contendientes. Interviene el Ministerio Público, tal como lo dijo Lionel, cuando los procesos hacen referencia a esta entidad. El Ministerio Público no emite dictamen. Elimina una incertidumbre jurídica y da certeza de un documento al final del proceso. Tal como lo mencionó Lionel, ¿no? Los jueces especializados en lo civil pueden conocer procesos no contenciosos, los jueces de paz letrado. La ley les atribuye el conocimiento de las salas civiles también, ¿no? Así como el reconocimiento expedido por el artículo 837 del Código Procesal Civil. La estimación patrimonial excede a veces las 50 URPs, ¿no? Y exclusivamente para los procesos de inscripción de partidas, ¿no? Hay dos requisitos: la solicitud de estimación patrimonial no mayor a 50 URP y la rectificación de partidas que se da a nivel del notario. El artículo 749 nos hace un detalle de algunos asuntos que nos pueden permitir hacer cualquier tipo de pretensión o demanda de los procesos no contenciosos, ¿no? Inventario, administración judicial, adopción. Lo mencionó el amigo Coqui, ¿no? Y también tenemos lo que refiere a lo que es declaración de muerte presunta, la rectificación o adición de partidas, ¿no? Conforme al artículo 54 del Código Civil de Registro, ¿no? Y establecido por la Ley Orgánica del Registro Nacional y del Estado Civil, en RENIEC, Ley 26497, artículo 56. Dispensa la heredad para matrimonio, lo establece el artículo 241.1 del Código Civil. Dentro de estas dispensas judiciales o administración de bienes de los hijos en caso de nuevo matrimonio, arrendamiento de patrimonio, tutela extramatrimonial, sucesión intestada, entre otros, son aquellos que establece el Código Civil para la elaboración de un proceso no contencioso, ¿no? La ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos es la ley 26.662, mencionada por Coqui en su exposición. Ley para regularización de edificaciones es la ley 27.333 también, donde nosotros solicitamos la prescripción adquisitiva de dominio, el título supletorio y la ratificación de áreas y linderos, ¿no? Que le competen netamente a las normas de dicha. Entre los derechos sucesorios podemos expresar que, por ejemplo, la unión de hecho la rige la ley 30.007, ¿no? Que establece dos requisitos principales: el reconocimiento y el derecho sucesorio. Además de ello, la convocatoria de una junta obligatoria anual de accionistas y citaciones de juntas generales de accionistas para cuando son empresas corporativas. Los procesos no contenciosos también están amparando
el código de los niños y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, los jueces especializados de familia, ¿no? Verifican los procesos de tutela, consejo de familia, licencia para enajenar obligaciones y bienes, autorizaciones y los demás que establece la norma. La competencia, bueno, el proceso no contencioso, ya sabemos que la competencia es juez del lugar y domicilio de persona que promueve, ¿no? En este caso, si yo pretendo una demanda no contenciosa, pues acá en Chiclayo el juez competente es el de la zona, en este caso Chiclayo. Eh, los plazos los ha comentado Coqui, ¿no? Obviamente, cuando es infundado, nosotros planteamos apelación dentro del plazo que establece el Código Procesal Civil. Uno de los fines, en el caso de inventarios que ha establecido el Código Civil, es la relación de los bienes que se encuentran en el lugar, ¿no? Y la calificación de la propiedad, pero no su situación jurídica, ¿no? Se establece la existencia y la seguridad de bienes para el tema de inventarios. El gobierno es una persona designada sobre los bienes ajenos. A eso corresponde la parte de administración judicial de bienes. Y se transmite la posesión o el uso, más no la propiedad, ¿no? Cada presidente, pues, gobierna, ¿no? Pero sobre los bienes. No es propietario de ningún bien del Estado. Bien, no sé si de repente Dionel o Coqui tienen algún tipo de declaratoria, algún tipo de ampliación o algún tipo de concepto respecto a lo que son procesos no contenciosos para poder dar por culminada la charla y de repente generar un conversatorio entre los tres, dado que son a estas horas aproximadamente las 11:40 de la noche. Chicos, los escucho. Ok, Lionel, los escucho. Bien, compañero, habiéndote escuchado la precisión del tema, ya explicando sobre todo cómo tipo de procesos, tanto las facultades que tienen, ¿no? Tanto lo judicial y lo notarial, en este caso, ¿no? Son procesos prácticamente que solamente se transmiten a través de una solicitud. Muchos doctrinarios lo determinan así por motivo de que no hay una segunda parte quien conteste, ¿no? Es una solicitud, ¿no? Por en este caso, donde se presenta, donde detallan el motivo de ello. Mayormente se da en estos casos la rectificación de partidas, ¿no? Entre otros, dentro de tanto lo judicial y lo notarial. Bien. Y siendo todo ello lo que he tenido que aportar en esta oportunidad, no sé si mi amigo Luis quiera terminar el conversatorio sobre los temas de procedimientos contenciosos. Bien, bueno, no, no creo, Luis, parece que su conectividad no permite. Para cerrar ya este aspecto de los procesos no contenciosos, que es un tema muy amplio, ¿no? 20 minutos o media hora nos queda un poco angosto para poder dilatar y de repente entrar en una concertación más clara. Creo que cada uno ha dado sus apreciaciones bastante precisas. Decir pues que en el ámbito de los procesos civiles es muy reducido el interés que se ha puesto en el análisis académico y práctico de aquellos que corresponden a la jurisdicción voluntaria.
que lo venga a colocar. Porque Con no tal puedo verme sentido, los denominados procesos no contenciosos, por lo general, los estudios de derecho procesal civil se detienen en estas cuestiones relacionadas con los procesos de contenido conflictivo o contencioso. Sin embargo, está claro que la ausencia de controversia o litigio propiamente dicho no nos permite ver la característica de los procesos no contenciosos, en los que se resuelven más incertidumbres jurídicas y no supone necesariamente la carencia de temas de discusión o debate, sino que, al igual que los procesos contenciosos, son aquellos que revelan diversos aspectos, cuestiones e interrogantes sobre las que cabe reflexionar con bastante detenimiento. Bien, chicos, agradecerles por todo el trabajo realizado, tanto Luis, tanto Dionel. Y bueno, continuemos pues en este curso de prácticas 2, dando por finalizada la reunión, siendo las 11 de la noche y 41 minutos.